Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español quinto grado, bloque 4. Práctica social del lenguaje 10. Escribir artículos de divulgación para su difusión. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que leas, escribas, organices y publiques artículos de divulgación científica. Para ello, identificarás la estructura, función y características de este tipo de texto. Páginas 115 a 126. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con la práctica social del lenguaje 10. Escribir artículos de divulgación para su difusión. Lo que conozco. Los artículos de divulgación científica nos permiten conocer con lenguaje claro, objetivo y directo los resultados de las investigaciones, producto de muchos años de trabajo. Todos los días, investigadores de diferentes partes del mundo hacen importantes descubrimientos y aportaciones que ayudan a conocer más el mundo de la ciencia. ¿Quieres saber cómo está estructurado un artículo de divulgación científica? Sí, me interesa mucho. ¿Has leído alguno? Sí. ¿Sobre qué tema? Sobre la extinción de los dinosaurios, energías renovables. ¿Te resultó interesante la información? Sí, mucho. Energía del viento. Energía del viento, Óscar A. Jaramillo Salgado y Marco A. Borjas Díaz. Existen diversos tipos de plantas o centrales eoloeléctricas, conocidas también como granjas de viento. Se desarrollan ya sea tierra adentro, en superficies planas o en lugares escarpados, cerca de la costa e incluso fuera de esta. Consumen muy pequeñas cantidades de agua y no son contaminantes. Introducción. La utilización de la energía del viento es muy antigua. Algunos historiadores sugieren que hace más de 3000 años la fuerza del viento se empleaba en Egipto. Sin embargo, la información más fehaciente sobre la utilización de la energía eólica en la molienda apunta a Persia, en el año 640 de nuestra era. Los chinos también utilizaban la energía del viento en ruedas con paletas y eje vertical para irrigar o drenar sus campos de arroz. Algunos países de Europa utilizaron molinos de viento, pero de eje horizontal. En Europa se desarrollaron el de pedestal, siglo XII, el molino hueco sin maquinaria de molienda para bombeo de agua, siglo XV, y el molino de torre. Alrededor de 1900, los molinos de viento se utilizaron típicamente para molienda y bombeo de agua. La electrificación rural de Dinamarca creó el primer mercado de generación eléctrica a partir del viento, generación eoloeléctrica. Pero fue hasta la década de los 70 que se reactivó su expansión. Actualmente, entre las fuentes renovables de energía, la eólica es la de mayor crecimiento. Continuamos. Desarrollo actual para el aprovechamiento de la energía del viento. En la figura 1, que es la imagen que se encuentra en el libro, en la página de su libro de texto, parte superior, se muestra esquemáticamente la evolución de la capacidad de los aerogeneradores en los últimos 20 años. Los principales fabricantes de aerogeneradores son Alemania, Dinamarca, India y China. En la figura 2, que es la imagen que está en la página de su libro de texto en la parte inferior, se muestra la capacidad mundial instalada hasta finales de 2018 y sus principales actores. Los aerogeneradores mar adentro son de un tamaño más grande que los de tierra y presentan un mayor rendimiento. Son más costosos que los terrestres, puesto que las cimentaciones mar adentro pueden ser más difíciles de construir. La transmisión de la energía generada se realiza a través de cable submarino, que requiere protección anticorrosión. Algunos países como Canadá, Italia, Finlandia, China, Taiwán, Noruega, España, Francia,
Reino Unido y Estados Unidos han empezado el desarrollo de centrales eólicas mar adentro. Impacto ambiental. El uso de la energía eólica reduce la emisión de gases de efecto invernadero y permite mitigar el calentamiento global por la disminución del dióxido de carbono. Además, el uso de suelo de una central es aproximadamente de 1%. Con respecto al impacto visual, las centrales eólicas son visibles a varios kilómetros de distancia. La contaminación por ruido es poco significativa. Produce el mismo nivel de ruido que el croar de las ranas y el cantar de los grillos, entre 35 y 40 decibeles audibles. Existe la posibilidad de que las centrales eólicas ocasionen efectos sobre las aves. El desarrollo de centrales eoloeléctricas debe ir acompañado de estudios sobre la avifauna para reducir al mínimo posibles los efectos adversos. Energía eólica en México. En México ya se han iniciado, particularmente en la modalidad de centrales eólicas interconectadas a red, como es el caso de la central eólica La Venta 2, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La figura 3, la imagen que tenemos en la parte inferior derecha de su libro de texto, muestra las centrales eoloeléctricas, La Venta 1 y la central La Venta 2. La Comisión Federal de Electricidad, CFE, ya ha integrado la construcción de proyectos eoloeléctricos. El potencial eoloeléctrico de cualquier país es una combinación entre el recurso eólico disponible y el aprovechable en términos técnicos, económicos, ambientales y sociales. Se debe implementar la integración de la generación eoloeléctrica como elemento de diversificación energética para el desarrollo sustentable. Está libre de costos de combustible, produce energía limpia, mejora la independencia energética. Vida útil de 25 años. La generación eoloeléctrica en México está iniciando con varias desventajas, que los mayores beneficios de dicha actividad salen al extranjero y no se quedan en el país. Lecturas recomendadas: AWS Scientific, Wind Resource Assessment Handbook, Albany, New York, National Renewable Energy Laboratory, 1997. También Burton, Tony, David Sharpe y Nick Kengis. Windy Energy Handbook, Inglaterra. Wiley, 2001. Reflexiona y comenta con tu grupo y maestro acerca de los siguientes elementos que se encuentran en el texto que leyeron. ¿Está dirigido a especialistas o a personas que no conocen mucho del tema? Al público en general. ¿Cuál es su propósito principal? Dar a conocer el aprovechamiento de la energía del viento. ¿Qué información transmite? La historia de la energía del viento, su desarrollo actual, el impacto ambiental y la energía eólica en México. ¿Qué recursos utiliza? Descripciones, explicaciones, definiciones, demostraciones. Explicaciones, descripciones y demostraciones. Menciona algunos ejemplos. Explica sobre el aprovechamiento del viento, así como el impacto ambiental. Demostraciones. Muestra datos a través de las gráficas. ¿Qué función tienen las ilustraciones y las fotografías? Mostrar gráficamente las centrales eoloeléctricas. ¿Qué conclusiones ofrece? Menciona los beneficios de utilizar la energía eólica en nuestro país. A partir de sus respuestas, escriban en sus cuadernos las características que identificaron en el artículo de divulgación. Tiene un título, sus autores, una introducción, desarrollo del tema, conclusiones y fuente informativa. Los artículos de divulgación científica. Los artículos de divulgación científica son síntesis de investigaciones que presentan información
acerca de descubrimientos científicos y tecnológicos, dirigidos al público en general. Su objetivo es divulgar la cultura e información científica. La estructura de los artículos de divulgación, a grandes rasgos, es la siguiente. Título: debe ser corto, atractivo y estar relacionado con el contenido del escrito. Nombre de los autores. Resumen: se presenta de manera breve y concisa en el contenido del artículo. Introducción: se exponen los objetivos del estudio. Tiene que ser clara y original. Materiales y métodos. Se describen todos los procedimientos metodológicos involucrados en la investigación y los recursos con los que se contó. Resultados. Presentación de los resultados de la investigación. Pueden ser datos, estadísticas, gráficos, esquemas, mapas y fotos que refuercen la explicación de los conceptos científicos. Deben estar expresados con un lenguaje claro y congruente. Discusión. Se analizan los resultados que se presentaron, se reflexiona sobre si se alcanzaron los objetivos y si se respondió a la pregunta de la investigación. Referencias. Es la lista de las fuentes consultadas. Continuamos. Mi diccionario. Es muy probable que durante la lectura de los textos hayas encontrado varias palabras nuevas y de significado desconocido. Agrega estas definiciones a tu diccionario. Haz las siguientes actividades. Número 1. Primero, trata de definir el significado de las palabras a partir de la información que te proporciona el texto. Eoloeléctrica. Sirven para generar energía limpia por medio del viento. 2. Después, busca en diccionarios y enciclopedias el significado de las palabras. Comparte tus hallazgos con tus compañeros para comprender qué quieren decir las palabras en el contexto del artículo. Eoloeléctrica. Planta destinada a transformar energía del viento en energía eléctrica. 3. Redacta tu propia definición y escríbela en tu diccionario. Eoloeléctrica. Son fuentes de energías renovables que permiten aprovechar el viento para transformarlo en energía eléctrica limpia, que no daña al medio ambiente. Los datos, los argumentos y las opiniones. Los artículos de divulgación científica están elaborados a partir de datos, argumentos y opiniones. Sin embargo, es muy frecuente que se confundan los términos argumentar y opinar. Un argumento es un razonamiento que se utiliza para probar o demostrar algo, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Para poder argumentar necesitamos bases, datos confiables y auténticos. Por otro lado, opinar es discutir sobre las razones, probabilidades o conjeturas referentes a la verdad o certeza de algo, para lo cual no es preciso incluir datos, pues simplemente una opinión es un juicio subjetivo y personal. Recuerden que hay algunas oraciones que solo sirven de apoyo. ¿Qué datos, opiniones y argumentos ofrece el autor para apoyar sus afirmaciones? Señalen 3 casos en que las afirmaciones sean argumentos, es decir, que se apoyen en datos, y 3 donde se expresen opiniones. Argumentos. Los chinos también utilizaban la energía del viento en ruedas con paletas. 2. En Europa se desarrollaron 3 especies de molinos. 3. En la figura 1 se muestra esquemáticamente la evolución de la capacidad de los aerogeneradores. Opiniones. 1. La utilización de la energía del viento es muy antigua. 2. La experiencia mundial muestra que las proyecciones van cambiando con el tiempo. 3. El desarrollo comercial de la generación eoloeléctrica en México está empezando con varias desventajas importantes. Las citas. Como ya vimos, consultar información sirve para sustentar nuestros argumentos y citar la fuente que respalda y avala nuestra investigación. Siempre debemos citar los datos, estadísticas, gráficas e imágenes que utilicemos, así como las ideas, opiniones y teorías de otra persona. Es necesario registrar los datos completos de la fuente y dónde se pueden localizar para que cualquiera pueda revisarla.
Existen diversas maneras de citar la información que consultamos: cita textual o directa, cita no textual o indirecta y cita de cita. Cita textual o directa. Es una transcripción fiel del texto que consultamos. Para ello se utilizan comillas, por ejemplo, el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Jean-Paul Sartre. Cita no textual o indirecta. Es un resumen o una paráfrasis del texto que estamos consultando. Puede ser específica, es decir, el resumen de una parte del texto, o bien general, pues resume el contenido total del texto. Se escribe sin comillas e incluye las páginas consultadas. Por ejemplo, su cuerpo está provisto de miles de diminutas escamas granulares en la parte dorsal y filas de grandes placas ventrales de forma rectangular en su vientre. Bitt y Caldwell, 2009. Cita de cita. Se usa cuando se hace referencia a un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. Para este tipo de cita debemos utilizar la frase citado por. Observa el siguiente ejemplo. La elección presidencial, citado por Álvaro Matute. En Estado, Iglesia y Sociedad, siglo XIX, México, UNAM, 1995, página 332. Las referencias bibliográficas sirven para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Es necesario colocar las referencias bibliográficas para darle crédito al autor del texto que consultamos y por atención al lector de nuestro artículo. Este tipo de referencia contiene elementos esenciales y complementarios. Elementos esenciales: autor, título y pie de imprenta. Elementos complementarios: número de páginas, nombre del traductor, prologuista, colección o serie, número de tomos, etc. Las referencias bibliográficas se incluyen al final del texto que escribiste, tal como se muestra en el ejemplo de la derecha. Lo vamos a visualizar. Tenemos aquí el texto Corrientes Marinas, el texto de lo que trata Corrientes Marinas y de dónde obtuvieron la información. Estas son las citas bibliográficas. Muy bien, continuamos. Una vez que revisamos las referencias bibliográficas y cómo se colocan o dónde se encuentran, continuamos. Hagamos una revista de divulgación. Ya conocen las características, la estructura y los elementos de un artículo de divulgación científica. Es momento de hacer en grupo diversos artículos de este tipo. En equipos discutan qué tema les gustaría tratar. Asegúrense de que cada equipo elija un tema diferente. Pueden hacer una lista de preguntas sobre qué les gustaría saber. Por ejemplo, si les interesa el tema de energías alternativas, podrían hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué son las energías alternativas? Las que son distintas a las tradicionales o clásicas. ¿Qué tipo de energías alternativas existen? La energía solar, la energía del viento, bioenergía, geotérmica, entre otras. ¿Cómo se puede utilizar la energía solar? Para electricidad, agua caliente, riego de plantaciones, alumbrados exteriores, coches solares. Ejemplo del uso de electricidad. Gracias a un panel fotovoltaico, usted puede aprovechar la energía del sol para generar electricidad. Esta le servirá para alimentar el consumo de energía de su hogar. Su panel puede almacenar lo generado en baterías o estar directamente conectado a la red. ¿Cómo podemos aprovechar la energía del viento? Se aprovecha mediante el uso de máquinas eólicas o aeromotores, capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica para la producción de energía eléctrica.
¿Qué es la bioenergía? ¿Cómo la obtenemos? La bioenergía es un tipo de energía renovable que se produce a partir del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o mecánico. ¿Cómo funciona la energía geotérmica? Es una energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente o conducción y convección, donde se suscitan procesos de interacción de agua subterránea y rocas, dando origen a los sistemas geotérmicos. ¿Podemos obtener energía alternativa en nuestra propia casa? Sí, a través de paneles solares en los techos, calentadores de aguas solares, por mencionar algunos. A partir del planteamiento de las preguntas acerca de los temas que eligieron, investiguen en libros, revistas y otras fuentes, tomen notas, hagan resúmenes, elaboren gráficas, tablas, cuadros sinópticos o ilustraciones para apoyar sus afirmaciones. No toda la información se copia textualmente. Apóyense en lo aprendido para escribir con sus propias palabras la información más importante de un texto. Una vez que hayan recopilado toda la información, escriban los diferentes subtítulos o secciones que tendrá el artículo. Cuando hayan definido su estructura, organicen la información para que sea comprensible e incluyan sus argumentos y opiniones. Después, redacten la versión final del artículo y anexen las gráficas, datos, tablas o ilustraciones que proponen. Intercambien el borrador de su artículo con otro equipo y revisen que sus compañeros hayan parafraseado la información de manera amplia y con un lenguaje sencillo, que utilicen apoyos gráficos para darle relevancia a la información y que hayan escrito las citas y referencias bibliográficas. Producto final. En equipo organicen la versión final de su artículo. Hagan una lectura completa del artículo para evitar repeticiones. Revisen la coherencia general del texto. Decidan si el lugar que les otorgaron a las tablas, gráficas, datos e ilustraciones es el adecuado. Revisen la ortografía, el vocabulario y la puntuación. Cuando tengan la versión final de sus artículos, pueden integrarlos en una revista y difundirla en la escuela y con la comunidad. Bien, visualicemos nuestro producto final. Bien, aquí tenemos nuestro producto final. El tema es sobre los dinosaurios. Tiene un título que es exactamente Los dinosaurios. Cuenta con el autor. Aquí ustedes van a colocar el nombre de ustedes porque son quienes están diseñando el artículo de divulgación. Tiene su introducción. Tiene el nombre, que es un subtítulo, el nombre de cada uno de los reptiles puede ser, y sus características son subtítulos. Pertenece al desarrollo. Tenemos aquí la siguiente sección, también pertenece al desarrollo. Contiene viñeta con datos, lo visualizamos, y cuenta con la fuente de información, de dónde fue obtenida dicha información. Contamos con las ilustraciones también, que representan de manera gráfica la información que se investigó. Muy bien, este es un ejemplo, pueden basarse en él o estructurarlo de manera correcta y adecuada con el tema que más les agrade a ustedes. Tomen en cuenta los elementos que debe de llevar: título, autor, introducción, desarrollo, ilustraciones, referencias bibliográficas y sus viñetas con datos. Pueden incluir también lo que son sus citas. Continuamos. Muy bien, con esto finalizamos Práctica Social del Lenguaje 10, escribir artículos de divulgación para su difusión. Esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes,
para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar con facilidad las actividades de sus libros de texto, o con más papás para que puedan continuar apoyando a sus hijos. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.